Buenas tardes, mi nombre es Horacio Gilmar Hernández Perales y junto con mi compañero Raúl Herrera Cavita presentaremos el tema El derecho informático en México. Empezamos este proyecto hablando de los principios y de las definiciones con las que vamos a empezar a conocer esta materia. Las primeras definiciones que nosotros tenemos son las definiciones de software y de hardware. Vamos a recordar que el software es todo aquel programa computacional automatizado que no es tangible y que opera a través de un hardware. O sea, el hardware es todo aquello tangible, los componentes llamados periféricos que permiten la interacción con este sistema operativo. Bueno, teniendo estos dos conceptos principales, podemos empezar a entender cómo se desglosa el derecho informático, ya que el derecho informático reconoce figuras tanto en el software como en el hardware. En el software podemos tener que el derecho informático reconoce figuras como las licencias. Estas figuras han sido incorporadas en torno a cómo ha ido evolucionando el derecho, incorporando a la parte informática al sistema jurídico mexicano. Las licencias son permisos especiales que los diseñadores o los programadores conceden a los usuarios para que ellos hagan uso de sus plataformas y de sus programas de computación por un cierto tiempo limitado y por un limitado número de usuarios. Estos usuarios obtienen una clave que es única e intransferible. En algunos casos se puede dar esta clave para ser utilizada en dos o más dispositivos, pero esto va acorde al contrato que nosotros hayamos firmado. Estos contratos por lo regular se firman o por un mes o por un año. Incluso se pueden llegar a firmar por 5 o 10 años, pero dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar, va a ser la naturaleza y las obligaciones a las que nos vamos a sujetar con el desarrollador. En el caso del hardware hay una parte muy importante porque hay softwares que no sirven sin un hardware especial. Es el caso de Apple. Con los productos de Apple nosotros no podemos utilizar, digamos, un celular hecho por Huawei con un sistema iOS. Esto es porque el sistema iOS está diseñado específicamente para ser utilizado con el hardware de la compañía que lo diseñó. Entonces nosotros no podemos romper los candados informáticos, puesto que esto sería considerado un delito, cosa de la que vamos a hablar más adelante. El caso de hardware es muy especial, puesto que el hardware más utilizado es el genérico que se utiliza con el sistema Windows o incluso con el sistema Linux. También en la parte de Apple ellos tienen su propio hardware en la Mac o en la Macintosh, en el cual solamente su software y su hardware pueden interactuar juntos, no pueden interactuar con un periférico externo, aunque sí existen algunas falsificaciones. Pero bueno, para que nosotros podamos entender cómo el derecho informático influye en estas dos cosas que ya les he dicho, tenemos que entender que las figuras que ya existen en el derecho, sobre todo en el derecho civil, como son los contratos, como son las personas, como son la capacidad, también se aplican al derecho informático simplemente poniendo o agregando los términos técnicos de la materia en sí. Por ejemplo, en el derecho informático tenemos contratos de mantenimiento de hardware. En este sentido, el contrato sería un contrato de servicios en el cual una persona se obliga con otra a hacer un trabajo supeditado bajo una supervisión y bajo unas reglas estrictas. En este sentido, la persona que realiza el trabajo se obliga a entregarlo con unas ciertas especificaciones. Entonces, aunque las figuras ya existen, el hardware debe ser especializado, por lo que el contrato debe de tener esos términos bien descritos para evitar lagunas. Esto con el sentido de que el contrato no lo puedan derribar fácilmente. En el sentido del software también se tienen que incorporar nuevos términos a la legislación, puesto que en este sentido sí es un poquito más difícil que el contrato sea muy específico, puesto que la legislación es muy ambigua en este sentido, y las figuras que reconocía el derecho civil romano, que es de donde desprende nuestro derecho civil, pues no son las mismas que tenemos ahorita. Entonces, estos contratos informáticos los podemos conocer como los innominados. Recordemos que tenemos contratos nominados como la permuta, la compraventa, el mutuo, el acuerdo, la donación, pero los contratos informáticos caen en el sentido de los innominados. Algunos autores dicen que el contrato informático debe definirse, debe codificarse en estos textos legales como aquel que por su figura de raíz, ya sea una figura, ya sea una donación, tenga
como complemento de los otros conceptos para ser denominado como tal un contrato informático y tenga esa definición en nuestros códigos, pero hasta el día de hoy estos contratos siguen siendo indenominados y quedan al criterio y obviamente a los requisitos de validez que nos exigen los códigos, sobre todo el Código Civil en el caso del Estado de México o el Código Federal en el caso del nivel nacional. Bueno, prosiguiendo, tenemos que la materia del derecho informático se ha convertido en algo bastante importante, puesto que la mayoría de los tratos que se generan en el mundo se generan a través de las plataformas digitales. Entonces, aquí tenemos muchísimas figuras del derecho que encajan dentro del derecho informático. La primera que tenemos, obviamente, el derecho civil. Después podemos encontrar incluso el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho fiscal, pero también, por otro lado, para los gandayas, tenemos el derecho penal. El derecho penal se compone muy específicamente de los delitos informáticos, pero delitos que al igual que en el ramo civil ya existen y solamente se configuran con los elementos técnicos de las definiciones del mundo digital. En ese sentido, una persona puede cometer un fraude, ya sea estafando a una persona con un cheque o estafando a 1000 personas con una aplicación. Pero el delito va a ser el mismo, va a ser el fraude. En el caso, para que se puedan denominar delitos informáticos, específicamente sí tienen que ser hechos por ordenadores o complementos digitales que sean computacionales. Nosotros no podemos cometer un delito informático asaltando a una persona a mano armada en la calle, a menos que la pistola que utilicemos pues sea una pistola, digamos, del futuro que dispare rayos láser, pero tal vez ni ahí. Entonces, los delitos informáticos son todos aquellos que se relacionan específicamente con el mundo en la web. ¿Qué delitos podemos encontrar aquí? Los principales: robo de identidad, robo de contenido íntimo, el hackeo, la extorsión, la suplantación de identidad, la piratería y muchísimos otros. En ese sentido, las legislaciones, sobre todo la legislación mexicana en estos tiempos, sí se ha puesto las pilas en actualizar sus códigos penales a los nuevos términos informáticos. Esto porque en el derecho penal sí es muy importante que la norma sea específica. No podemos tener ambigüedades, no podemos tener delitos en blanco. Tenemos que decir lo que es y cómo se castiga. Si una persona hace algo y no está tipificado en un código, recordemos, todo lo que para los ciudadanos no esté expresamente prohibido, les está permitido. Entonces los legisladores ya han tenido que hacer su chamba para que en los códigos aparezcan estos delitos. Un ejemplo muy importante y la verdad muy destacable es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia fue promovida por una chica a la cual sus fotos íntimas fueron distribuidas sin su permiso dentro de las redes sociales y ella promovió una ley que ahora sanciona con cárcel este tipo de conductas. Obviamente la extorsión, lo que ella sufrió, ya existía, pero ahora los delitos son mucho más específicos y mucho más serios en ese tema. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los usuarios. También las bases de datos, los servidores de las entidades públicas y privadas corren un enorme riesgo de los ataques informáticos. Recordemos los ataques al Banco de México, los ataques a las páginas del gobierno, de las cuales han sido sujetos en estas últimas fechas. Entonces los legisladores tienen que hacer bien su trabajo para que en el momento de que la policía logre detener a estas personas que cometen estos ilícitos, un juez los pueda juzgar de una manera legal y sin inventarse nada ni sacar delitos en blanco. ¿Por qué? Porque en el derecho penal no se pueden hacer analogías. Por último, vamos a terminar con una pequeña reflexión. Yo decía en uno de los trabajos que Bill Gates en 1990 decía que era impresionante pensar en las cosas que una persona iba a poder hacer con su computadora en el futuro. Si lo vemos ahora, hacer las cosas con una computadora es completamente mágico y maravilloso. Es un mundo en el cual nosotros podemos hacer de todo, conocer de todo, poder aprender aquí, poder aprender allá, pero también es un mundo peligroso. Es un mundo en el que tenemos que poner mucha atención porque si no, corremos un verdadero peligro en nuestra vida, nuestra integridad y nuestro patrimonio. Y es deber y obligación del Estado garantizar que nosotros tengamos una seguridad dentro de la red. Por mi parte, ha sido todo. Esta es la última exposición de este tema del derecho informático en México. Espero que haya quedado muy claro y a nombre de mi compañero Raúl, que también hará lo suyo, les doy muchas gracias por haber visto estos videos y
Pues esto es todo.